Hace un tiempo, cuando nosotros recién llegamos a los Estados Unidos, eh, estábamos aquí en la ciudad de Tracy con nuestro carro y yo tuve que salir a una reunión de pastores en el sur de California, así que le dejé mi carro a mi esposa y me fui con otro amigo pastor a esa reunión. Mientras estaba mi esposa aquí, ella llevaba a nuestros niños y a otros niños que conocíamos a un club infantil que se llamaba Aguana. Algunos de ustedes lo conocen en América Latina, gracias. Le llaman Oanza. Aquí le llaman Aguana a ese ministerio. Es un club de instrucción bíblica para niños. Entonces mi esposa estaba llevando a los niños y cuando llegó la hora de recogerlos fue, los levantó y iba manejando el carro de regreso a las casas de los niños para irlos repartiendo en sus debidos lugares. Y en eso la detuvo un policía. Mi esposa no sabía comunicarse bien en inglés en esos años y entonces el policía le dijo algo, pero ella no le entendió y simplemente el policía bajó a mi esposa del carro con todo y niños, ahí la dejó en la banqueta, llamó a la grúa y se llevaron el carro. En ese tiempo nosotros no teníamos ingresos fijos. Cuando nosotros dejamos México y vinimos aquí a explorar si Dios nos quería sirviendo entre el pueblo hispano de los Estados Unidos, hubo un lapso de tiempo en que nosotros no tuvimos un ingreso fijo, porque cuando el Señor nos trajo aquí yo no estaba seguro de los planes de Dios. Así que por un tiempo nosotros estuvimos trabajando en México, ahorramos, vendimos todo lo que teníamos, lo transformamos en efectivo y nos venimos a Estados Unidos. Así que convertir peso mexicano a dólar como que no es un buen negocio, ¿verdad? Entonces nos empezaron a acabar los ahorros y yo le dije al Señor cuando cruzamos la frontera, le dije, Señor, si eres tú, amigos míos me habían extendido una invitación que viniera a considerar esta posibilidad de servir entre el pueblo hispano en Estados Unidos. Yo no estaba convencido. Quería estar seguro que era Dios el que estaba detrás de eso y no nada más la necesidad de encontrar un ministerio, un trabajo. Entonces entramos y cuando veníamos en camino yo hice una oración y le dije, Señor, si tú me quieres sirviendo aquí en Estados Unidos, yo te doy todos mis ahorros y todo el tiempo que me dieron de permiso. Y si tú me abres la puerta en un lugar, en una iglesia, donde ellos me inviten a trabajar legalmente y paguen el proceso migratorio para que yo pueda estar aquí legalmente, yo voy a entender que eres tú el que me quiere aquí y no soy yo nada más buscando trabajo. Y yo, a cambio, me comprometo a no quebrar la ley, a honrarte, Señor, de esa manera, usar mis ahorros y esperar en ti. No estoy diciendo con eso que yo no iba a trabajar, porque yo sí trabajé, nada más que trabajé sin salario. Desde mayo del 2009 hasta abril del 2011, yo no tuve ingresos y trabajé. Fueron casi 2 años. Así que Dios nos puso a prueba en muchas formas materiales. Y una de las pruebas que experimentamos en ese tiempo fue ese día que le quitaron el carro a Lilia. Yo me acuerdo que yo estaba allá en Palmdale aquella vez cuando Lilia me llamó y me dijo, Luis, me acaban de quitar el carro, me dejaron aquí en la calle con los niños. Y no solo los nuestros. Dije, pero ¿cómo es posible? Pues ya se lo llevaron. Entonces yo estaba muy frustrado porque nosotros no teníamos un ingreso y luego nos había pasado eso. Y dije, ¿qué va a pasar ahora? Pues tuve que esperar hasta regresar cuando el evento terminó porque yo dependía de mi amigo. Regresamos aquí y cuando regresamos busqué la ayuda de un amigo, entonces fuimos al departamento de policía a buscar qué pasó. Lilia no había sabido qué había pasado. Y simplemente fuimos y pedimos el reporte. Cuando recibí yo el ticket, decía que ella no traía una placa y que la multa eran $5,000. Entonces yo no lo podía creer. En ese tiempo tenía yo un amigo que había sido policía, era ex policía, así que le dije, mira lo que nos pasó. Él me dijo, no te preocupes, yo te acompaño. Él conocía al capitán del departamento de policía. Fuimos y entonces nos acercamos y él le dice, mira, ¿cómo? ¿Por qué $5,000 por eso? Y además, le dice, es que no trae la placa, eso es lo que dice la infracción. Y entonces me dice, ¿no trae la placa? Sí, trae la placa, trae sus 2 placas el carro. Y además, ¿por qué $5,000? Le dice mi amigo.
Le dice, bueno, a ver, que traiga el carro, pero ¿cómo lo voy a traer? Le digo, si ustedes lo tienen. Ok, entonces me firmó el release, es decir, me firmó el permiso para irlo a reclamar de allá del corralón, donde estaba encerrado. Obviamente, yo sé que ustedes no saben de estas cosas porque ustedes nunca les han quitado un carro, ¿verdad? Pero por si no sabes, cuando te quitan un carro, para los que nos miran en otros países, aquí en Estados Unidos, yo creo que allá es lo mismo. Para empezar, vas a pagar la grúa, no la va a pagar la policía, la vas a pagar tú. Más el encierro, lo vas a pagar, la pensión la vas a pagar. Entonces yo ya sabía, yo estaba frustrado. Esto es una injusticia, dije yo, nuestro carro está bien en orden. Y ahí vamos, bueno, ya vamos a sacar el carro. Y efectivamente, tuve que pagar la grúa, tuve que pagar el encierro de 2 días. Y ya cuando regresé le enseñé el carro, ahí está, con las 2 placas. Ah, pues fue un error y la canceló. Y ya, se anuló. Dijo, no vas a ir a corte ya, no te preocupes. Ahí cuando llegue el día de la fecha de la corte, ya. Le dije, ¿y mis $400? Sorry. Entonces yo estaba molesto. Yo estaba molesto. Yo estaba molesto por la injusticia. Porque fue una injusticia. No malinterpreten mis palabras. No todos los policías son corruptos. Por ese día, ese policía que le tocó a mi esposa, sí fue un acto de injusticia. Simplemente no le ha de haber gustado nuestro carro, yo no sé qué. Y le tocó a mi esposa. Además, eso que hizo no debió haberse hecho, que la dejara ahí tirada. Sea como sea, nos tocó a nosotros. Y todavía gastar $400 injustamente. Y yo estaba muy molesto, muy frustrado. Yo me acuerdo que estaba frustrado, decía, esto no es justo, esto no es justo. De pronto, esta convicción llegó a mi mente. Como si Dios me hablara, no fueron palabras audibles, fue una claridad de una convicción que llegó a mi conciencia. ¿No dices tú, Luis, que todo es mío? ¿No dices tú que todo es mío? Tú me das el 10%, pero no dices tú que todo es mío. Y el día que yo quiero disponer de algo del 90% que te dejo manejar, ¿te ofendes? Ahí está. ¿No? ¿Qué tan espiritual? Y cuando entendí eso, me dolió. Me dolió. Hoy les voy a hablar acerca de la mayordomía. Es un principio. Esta es la continuidad del tema que hablé la semana pasada. La semana pasada les hablé del principio de bendecidos para bendecir. Dios siempre nos bendice primero, pero Él espera que nosotros bendigamos con lo que Él nos da. Hoy voy a explicar por qué. Y el por qué es el segundo principio que les quiero enseñar y se llama el principio de la mayordomía. Y el punto es muy simple. Dios es el dueño de todo. De todo, no nada más del 10%, de todo. Y si nosotros entendemos eso y las implicaciones de eso, probablemente vamos a evitar tantas frustraciones como la que yo pasé aquella vez. Así que hoy les voy a hablar acerca del principio de la mayordomía. Vamos a ver el principio muy simple en las Escrituras y después vamos a ver 2 ilustraciones que el mismo Señor Jesús nos ha dado en la Escritura para dejar bien claro el corazón de este principio y luego les voy a dar yo aplicaciones prácticas. ¿Están listos? Vamos, número 1, al principio en sí. El principio es este y es simple. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Vamos a leer algunas escrituras. Empezamos con Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Quiero llevar al quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Vamos a empezar leyendo este pasaje. Deuteronomio 10, 14. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Principio: Dios es el dueño de todo, de lo que hay en el cielo, por encima del cielo, en el infinito universo, y en la tierra y lo que hay debajo de la tierra.
¿Algo se nos escapó? Nada, ¿verdad? Quizás el pasaje más conocido por muchos creyentes que ilustra este principio es el Salmo 24. Vamos a los salmos. El Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, 1. Escuchen. Del Señor, de Jehová, de Yahweh, es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Este pasaje no solamente nos dice claramente que Dios es el dueño de todo, sino también de todos. ¿Vieron eso? Dios es el dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Se refiere a los seres vivientes, incluyendo los seres humanos. Así que no solo Dios es dueño de todo, sino de todos. Otro salmo que lo dice también es el Salmo 50. Vamos ahí unas páginas delante. Salmo 50, versículo 10 hasta el 12. Salmo 50, 10, en la Biblia de las Américas. Porque mío es todo animal del bosque, el ganado sobre 1000 colinas, toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Versículo 12, ese es el favorito. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Lo sepas o lo ignores, Dios es el dueño de todo. ¿Estés de acuerdo o estés en contra? No importa, Dios es el dueño de todo. Él lo hizo, nuestro creador. Él lo sostiene con la palabra de su poder. Es decir, Él lo sustenta, Él es el que lo sostiene. Y Él es el que lo controla. Él es creador, sustentador y soberano de todo. Él es el dueño. Dios es el dueño de todo, hasta de nosotros mismos. Salmos 89, 11. Otro versículo más. 89, 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. Aquí el término fundar se refiere a la creación. ¿Sí? ¿Lo captan? Entonces, el derecho de dominio de propiedad de Dios es porque Él es el creador. Eso es lo que está diciendo este salmo. Todo es tuyo porque tú lo creaste. Entonces el punto es muy claro. Dios tiene todo el derecho a disponer con lo que es suyo, como a Él le parezca mejor. ¿Está claro? Él hace con sus cosas lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Él quita y da en la cantidad que Él quiere a quien Él quiere. Ese es el derecho del dueño. Dios es el dueño de todo. Ahora vamos a considerar dos ejemplos en la Biblia que dejan ese punto mucho más claro, especialmente para nosotros los cristianos. Para dejarlo así, pero claro, el Señor Jesucristo comparó a sus discípulos, esto es especialmente para los discípulos, para los creyentes, para los que dicen seguir a Jesús. El Señor Jesucristo a sus discípulos los compara con dos tipos de personas, para dejar este punto bien claro: los esclavos y los mayordomos. Vamos a ver estas comparaciones que el Señor Jesús usa en el Nuevo Testamento y la relación que tienen con este principio. El principio de la mayordomía es que Dios es el dueño de todo. Es la primera parte del principio, pero esa es la más esencial. Dios es el dueño de todo. Los discípulos comparados con los esclavos. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 10. Quiero que observemos ahí este primer pasaje. Vamos a Mateo, capítulo 10 en el Nuevo Testamento. Primeramente, yo he dicho y hoy vuelvo a repetir una aclaración textual. En la Biblia de las Américas, en la Biblia Reina Valera, normalmente cuando nosotros leemos los Evangelios y todo el Nuevo Testamento, encontramos dos términos parecidos.
que son fácilmente confundibles y al mismo tiempo ninguno de los dos es claro en cuanto a lo que quiere decir el texto original para muchos de nosotros. No es culpa de la Biblia, pero es culpa de que nosotros, el lenguaje es cambiante, el lenguaje cambia. Uno de esos términos es siervo. Muchas veces tú encuentras la palabra siervo en el Nuevo Testamento, otras veces encuentras la palabra servidor, y las dos palabras responden a dos términos griegos que están debajo, porque la Biblia se escribió en otros idiomas, no español. La palabra debajo de siervo es la palabra esclavo. ¿Está claro? Esclavo, dulos. Y la palabra debajo de servidor es la palabra diáconos, que significa mesero. ¿Está claro? Así de simple. No es lo mismo ser esclavo que ser mesero. Ahí sí queda clara la diferencia, ¿o no? ¿Verdad? El mesero es como tu esclavito mientras te sientas a comer. ¿Sí me doy a entender? Porque te hace lo que tú le dices. Pero una vez que cumple su tarea, su responsabilidad de servirte ha terminado. Mientras que el esclavo no está enfocado en la tarea, sino en la relación que tiene con el amo. Él es su servidor para todo a cualquier hora. Esa es una gran diferencia. ¿Está claro? Bien. Entonces, vamos a Mateo 10:24. Voy a leer ahí. Jesús hablando dice a sus discípulos: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo. Entonces, ¿qué es siervo? Yo ya les expliqué. ¿Qué es siervo? Esclavo, dulos. Ni un esclavo por encima de su señor. Ahora, la palabra contraparte de siervo aquí es señor. En el idioma griego es kyrios o kurios, como lo quieras pronunciar. Y la palabra kyrios es señor. Pero no es señor en el sentido de nada más un apelativo de respeto, el señor Jiménez, el señor de la esquina, sino señor en el sentido de amo. ¿Está claro? De una gran autoridad, de un soberano. Entonces, aquí Jesús está diciendo: un discípulo no está por encima del maestro, ni un esclavo por encima de su amo, ni un siervo por encima de su señor. ¿Está claro? Ahora demos la vuelta a la página. Mateo 18. Esta es una parábola muy conocida por algunos. Mateo 18. Versículo 23. Por eso, voy a leer desde el versículo 21 para que tomemos el contexto bien. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor. ¿A cuál Señor le está hablando? A Jesús. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Entonces, el Señor Jesús responde: no. Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, en respuesta a la pregunta que le acaba de hacer Pedro, Jesús va no solo a contestar directo, sino que le va a dar una historia. Esto pasó varias veces y la historia empieza en el 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. ¿Ya entraron? Él está respondiendo el tema del perdón, ¿correcto? ¿Quién perdona? Pues el ofendido debe perdonar, ¿no? En este caso, un hombre ofendido, dice Jesús: el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Ustedes conocen la parábola, no la voy a leer toda, se las voy a decir de manera resumida. Un rey, un amo, tiene esclavos. Uno de ellos entró en deuda. A pesar de ser esclavo, el amo le prestó una gran cantidad de dinero, pero infinitamente grande, incontable. En aquellos tiempos el dinero lo medían en proporción del salario que ganaba una persona. ¿Está claro? Entonces, una persona trabajaba un día y se ganaba un jornal. ¿Está claro? Cuando trabajaba 100 días, se ganaba un denario. ¿Está claro? Por 100 días de trabajo, un denario. Por un día de trabajo, un jornal.
Un denario por 100 días de trabajo y un talento por 1000 denarios. ¿Se imaginan cuánto es un talento en deuda? En tiempo de trabajo. Pues ese hombre le debía 10,000 talentos. O sea, no, olvídense. Y dice la historia que viene y le dice a su señor: ten paciencia conmigo y todo te lo voy a pagar. ¿Ustedes creen? Pues no, no se lo iba a pagar jamás. Ni con 1000 vidas que hubiera vivido para trabajarle. Entonces dice que su amo fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Si tú hubieras sido eso, ¿cómo te hubieras sentido? Pues así se sintió él, muy agradecido, muy alegre, salió celebrando. Dice que él iba contento por la calle y cuando se encuentra otro consiervo. ¿Qué significa siervo? Esclavo. Consiervo, otro esclavo. Y cuando lo encontró, lo vio y le dijo: ¡hey! Se acordó que le debía 500 denarios. ¿Era poco 500 denarios? Yo les dije: ¿qué es un denario? ¿Qué era? 100 días. Si le debía 500 denarios, ¿era poco dinero o era mucho? Pues era mucho dinero todavía, pero nada en comparación con 10,000 talentos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues siempre era significativa la deuda, pero era pagable, por así decirlo. ¿Está claro? Bueno, entonces el otro siervo, el otro esclavo le dice: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Como diciendo Jesús en la parábola, el primer siervo debió haber dicho algo como: ¿dónde he oído esas palabras? ¿Dónde he oído esas palabras? Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. No sé, como que alguien lo dijo por ahí, pero no, a mí me paga. Y no le quiso dar permiso para negociar la deuda. Dice que agarrándolo por el cuello lo ahorcaba, lo estrangulaba. Págame. Imagínate la escena, ¿no? Págame. Denme paciencia. No, págame ahorita y me pagas. Y no. Entonces lo llevó a rastras y lo metió a la cárcel y le dijo: ahí enciérrenlo hasta que me pague. Cuando sus consiervos vieron cómo había tratado a este, fueron y le dijeron al rey: mira, mira lo que acaba de pasar. Entonces el rey se indigna, ordena que lo traigan, lo hacen comparecer ante el rey y le dice: no te pagué no te perdoné toda esa deuda que tú me debías. ¿No debías tú haber perdonado a tu consiervo esa deuda? Entonces el rey da la orden, dice: pónganlo en la cárcel con los verdugos. Le hace torturadores. ¿Saben que la policía judicial mexicana ya existía? O sea, y ahí los metieron. No se crean los judiciales si ven este mensaje. No solo lo encarcelaron, sino con los verdugos. Con los verdugos. Versículo 34. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno a su hermano. El tema no es el perdón del que yo estoy hablando hoy, es la ilustración. ¿A quién representa el rey, el amo de esta historia? ¿A quién? A Dios Padre. Porque Jesús dijo: así también mi Padre Celestial. ¿Está claro? ¿Y a quién representa los esclavos? A ustedes, claro, porque aquí dice el versículo 35: así también mi Padre Celestial, Jesús hablando, hará con ustedes. Entonces, ¿quién escogió comparar a los cristianos, a los discípulos con esclavos? ¿Quién? Tanto Jesús como Dios Padre. ¿Está claro? Capítulo 24, 46. 4 páginas adelante o 5. Mateo 24, 46. Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Y de quién está hablando? De otro dueño de esclavos que tiene varios. Y dice el 45: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor, su amo, puso sobre los de su casa? Cuando un amo tenía muchos esclavos, a veces elegía a uno más competente, más confiable y lo ponía en autoridad sobre todos los demás.
Y a este se le llamaba mayordomo. Diga mayordomo. El que tenía mayor dominio sobre las cosas de su amo se le llamaba mayordomo. Aunque él fuera esclavo, tenía más autoridad y más responsabilidad. Está hablando de ese. ¿Está claro? Y entonces dice 46. Bueno, vuelvo a leerlo para que quede más claro. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? El esclavo fiel y prudente. Estamos en Mateo 24, 45 y 46. El siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Una vez más, ¿cuál es el punto? Jesús está comparando los discípulos, los cristianos, ¿con qué? Con esclavos. ¿Está claro lo que digo? Con esclavos. Bueno, no voy a leerles todos los versículos porque son más de 100 veces que se hace eso en el Nuevo Testamento. ¿Creen que es accidental? ¿Captan el punto? ¿100 veces? Bueno, si alguien con 100 veces podría confundirse, con esto no se confundirá. Porque Jesús se le llama más de 600 veces en el Nuevo Testamento el Kyrios, el Señor, el amo. Entonces, ¿quién es el amo y quién es el esclavo? ¿Creen ustedes que esa elección que hizo Dios de comparar a los cristianos con los esclavos no es intencional? Es intencional, por supuesto, es intencional. Jesucristo llama a sus discípulos como esclavos y Él, el Señor, el amo, el soberano. El uso de este tipo de lenguaje debería ser suficiente para que el cristiano aprenda que no es dueño de lo que maneja y que nunca debería de anteponer lo que se le ha confiado a su amo. Aunque haya recibido muchísimo, todavía el amo sigue siendo más importante de eso, ¿o no? Pues es el amo, el dueño. ¿Ok? Cuando entendemos entonces esta perspectiva de Jesús, ahora sí hace mucho más sentido leer versículos como el de Lucas 14. Vámonos a Lucas 14. Lucas 14. Miren, Jesús sabía muy bien a lo que venía. Él venía a dar su vida en rescate por muchos. Jesús estuvo haciendo su ministerio público por 3 años. 3 años. Es poco para el lapso de una vida, pero es mucho en el día tras día. Tuvo muchos días que pasar con sus discípulos, pero llegó finalmente el día en donde Jesús supo que llegó su hora. Mientras Jesús hacía su ministerio público, se movió a lo largo y a lo ancho de la tierra de Israel, mayormente en la zona norte, pero hizo varios viajes al sur, a la región de Judea, y en la zona norte, la región de Galilea, fue su centro de operaciones. En varias ocasiones el Señor Jesús cruzó la frontera a zonas paganas, a Tiro, a Sarepta, Sidón, a Gadara, Perea, eran las zonas fronterizas. ¿Está claro? Pero llegó el momento en que él supo ya que le llegaba la hora de morir. Y en Lucas capítulo 9, para darles el contexto, para que tenga más sentido el pasaje que vamos a leer, en Lucas capítulo 9, en el versículo 51, escuchen esto es muy importante, ¿eh? Lucas 9, 51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este es el cambio en el Evangelio de Lucas. Esta vez Jesús dijo, llegó mi hora. Este es el último viaje que va a hacer Jesús de la zona norte a la zona sur. Y él sabe que en este viaje él va a perder su vida. Así que todo lo que Lucas nos dice desde Lucas 9:51 hasta el final del Evangelio de Lucas sucede
en las últimas 2 semanas de su vida. ¿Está claro? Cuando tú sabes que te vas a morir, y Jesús lo sabía, porque aquí lo está diciendo el Evangelio claramente. Cuando tú sabes que vas a morir, no pierdes el tiempo. Eres muy estratégico en lo que tú quieres hacer, ¿no es cierto? Y en lo que quieres decir. Cada historia que tú lees en Lucas a partir de este capítulo, Jesús la hizo en el contexto de que Él sabe que se va a morir. ¿Entienden? Él ya no va a tener una segunda oportunidad de hablarle a mucha gente, porque a medida que Él se mueva, mucha gente ya no lo va a poder ir siguiendo, aunque lo seguían multitudes. Entonces Lucas 14 es una de esas lecciones que Jesús dice, es que ya sé que yo voy a morir. Este es uno de mis últimos cartuchos para dar en el blanco. Entonces en Lucas 14, versículo 25, grandes multitudes le acompañaban. Él era muy famoso, ya había hecho tantos milagros que la gente lo seguía. Grandes multitudes lo acompañaban y él volviéndose les dijo, estoy en Lucas 14, 25. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Él ya sabe que va a la cruz. No puede correr el riesgo de seguir dejando a la gente confundida. La gente ha venido siguiendo a Jesús por conveniencia, por a ver si le sacan un milagro, un favor, una multiplicación de panes, qué sé yo. Pero él ya va a la muerte y él dice, no los puedo dejar confundirse. Una multitud viene detrás de Jesús y él hace un alto y la multitud seguramente que, ¿qué pasó? Espérense. Y dice, ¿notaron? Él volviéndose. Quiere decir que la gente iba detrás de quién. Y él los para, él los está deteniendo. Congela la escena. Si un reportero moderno hubiera estado allí y se hubiera acercado a cualquier persona de esa multitud y le pregunta, disculpe, ¿a quién está usted siguiendo? ¿Qué hubiera dicho esa persona? A Jesús. ¿Se considera usted un discípulo de Jesús? Probablemente la persona hubiera dicho, pues más, aquí andamos, nos fuimos a trabajar, mira, aquí andamos. Aquí era la camiseta bien puesta. ¿No? ¿O no? Según la gente, seguían a Jesús, ¿sí o no? Ahora vamos a ver qué dice Jesús. Jesús se voltea y los para en seco y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ya lo leí, salud. Ahora, obviamente, estas son palabras que está hablando Jesús en sentido figurado. Él no está quebrantando la ley. La ley decía claramente, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él lo dijo en otra ocasión. Le reprochó a los fariseos porque no honraban a su padre y a su madre como la ley mandaba. Así que obviamente Jesús no está ordenando en sentido literal que aborrezcan a sus padres o a su familia. Lo que él está tratando de dejar claro es un punto, es que a él se le debe de amar tanto que el amor que se le da a cualquier otra persona o cosa comparado con el amor que se le da a él, parecería que lo odiara. ¿Está claro? El pasaje paralelo de hecho de Mateo 10:37 dice, si alguno ama más a padre, madre, hijos e hijas que a mí, no es digno de mí. Entonces Jesús no está ordenando ve y aborrece personas, está diciendo, comparando el amor que debes darme con el amor que tú les das, parecería que los odias. Como la madre chantajista, manipuladora, ¿verdad? Y dice, nada más este regalo me trajiste. Es Día de las Madres. Mira nada más, un iPad. Ay, mamá, pues ¿qué querías, mamá? Pues a tu esposa le diste un carro. Pues ella siente que no la quiere porque le dio un iPad, ¿verdad? Y a su esposa le dio un carro. Usando esa ilustración de principio diciendo Jesús, así se va a sentir tu mamá cuando vea la forma en que tú me amas a mí. Como si no la amaras. Pero no ha acabado. Ahí en el versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Ándale.
Empieza con la madre, el padre, el hijo, la hija, ahí en el versículo 26, hermanas, hasta su propia vida, pero se reserva para el final lo que más les duele a muchos. ¿Qué? Sus posesiones. Sus posesiones. Entonces, cuando tú entiendes la teología bíblica de la propiedad, que es Dios el dueño de todo, entonces entiendes lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es Dios, eso es lo que está diciendo. Y que Él es el dueño de todo. Está diciendo, si cualquiera que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Renunciar por quién? Por Él. ¿Entienden? ¿Por qué? Oye, Jesús, estás muy radical, ¿no? Hoy como que amaneciste muy filoso. Si es que ya me voy a morir y no quiero que se confundan. ¿De veras quieren ser mis discípulos? ¿De veras quieren ser mis discípulos? O sea, si en serio vas a ser mi discípulo, yo voy a ser el dueño de todo. ¿Cómo ves? ¿Todavía? ¿Todavía quieres seguirle? De todo. ¿De todo? De todo. Bueno, yo pensé que con el diezmo, ¿no? Pues no, de todo. ¿Todavía quieres ser mi discípulo? ¿Verdad? Tengo que orar. Está bien, ve a orar. Se puso exigente Jesús. Entonces, ¿es dueño Dios solo del 10% de nuestros ingresos o del 100%? ¿Eh? Ya no hay muchos amenes. ¿Verdad? ¿Deberíamos realmente llamarlas nuestras posesiones entonces? Obviamente vivimos en sociedad, en comunidad, pues asumimos responsabilidad por las cosas que están bajo nuestro control. Pero desde la perspectiva bíblica teológica, ¿dices ser cristiana o cristiano? Buenas noticias, te quedaste sin nada. Ahora Jesús es el dueño de todo. No, pues eso me hubieran dicho al final. Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, está deteniendo y decir, miren, todavía no entienden algunos, pero se los voy a dejar bien claro. Hoy en día vivimos una generación de confundidos, en donde hay gente que cree que puede ser cristiana y al mismo tiempo la dueña de su vida y de sus cosas. Si algún día se deciden, van a dar el paso de ser discípulos. Pero mientras son cristianas, eso no existe en la Biblia. Eso no existe. No hay. Conviértete en cristiano y ya el día que quieras, que tengas ánimo, te conviertes en discípulo. No, Jesús está deteniéndose aquí para recordarles a ellos lo que ya les había dicho. Pero los voy a regresar en el tiempo. Lucas 9. Antes de ese día, de la decisión de irse a Jerusalén. Lucas 9. Versículo 23. Y decía a todos. ¿A cuántos? ¿O nomás a los 12? Nomás a los cristianos que ya llevaban tiempo y que querían dar el siguiente paso. Vamos a ver. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué le está diciendo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz de la que Jesús está hablando ahí no es esa cruz de plata que traes colgada tú en tu cuello o aquí en tu orejita. Sí, Jesús, yo ya tomé mi cruz, mira. Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Esa cruz no es, Jesús no está hablando de esa cruz. En los tiempos de Jesús, cruz es el palo donde ejecutan a los criminales, a los sentenciados a muerte. ¿Captan el punto? Sería el equivalente a el que quiera ser mi discípulo, cargue su silla eléctrica cada día con todo y pila y sígame. Dicho en otras palabras, esté dispuesto a perderlo todo. Por mí vas con todo. ¿Vas o no vas? Todo por Jesús. ¿Todo?
Ahora vamos a ver en el siguiente versículo si él estaba pensando solamente en los discípulos o en todos los cristianos. Versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Salvar. Entonces, ¿está hablando de la salvación o no está hablando de la salvación? No hay ese falso divorcio de que tú puedes ser cristiano, pero no puedes ser discípulo. Eso ya va a ser el segundo nivel en tu crecimiento espiritual. No. Él está diciendo, ¿quieres ser mi discípulo? Sí, ok. Discípulo igual a salvar o perder la vida. Salvar. ¿Quieres salvar tu vida? Sí. ¿Quieres ser mi discípulo? Bueno, si quiero la salvación. A ver, ¿cuántos quieren salvación? Levanten la mano los que quieren salvación. Ok. Tomen su cruz cada día, níguense a sí mismos y síganlo. Oh, pues entonces, ¿quién te entiende, Luis? No era por obras, que era por gracia. Pues sí es por gracia, pero cuesta todo. Es como dijo un predicador. Digo, cuando él estaba en la preparatoria, en la high school, pues llegó un reclutador de jugadores de fútbol americano y vio que tenía el talento. Entonces le dijeron, ven a nuestra universidad, te damos beca gratis. Todo gratis, todo incluido. Todo gratis, todo. Nomás ven con nosotros. Ok. ¿Y qué tengo que hacer? Pues nomás tienes que ser parte del equipo de fútbol. ¿Es todo? ¿Pero a mí me gusta el fútbol? Pues sí, pero vas a ir a otro nivel. No, pues está re fácil. Acepto, firmó y todo. Dice, el primer día que llegué ahí, órale, 4 de la mañana con el silbato, órale, a correr. Empezamos el entrenamiento. Oye, ¿pero qué? No, pues es que aceptaste. Es gratis, pero ahora a entrenar, mijo, órale. Oye, y si no quiero, pues no hay problema. No hay beca. Bueno, ¿es entonces gratis o qué? Pues sí es por gracia, pero hay que llevar la cruz. No, Luis, pues si así son las cosas, entonces no, pues entonces ¿quién se va a salvar? Ya estás empezando a entender. Ancha es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. ¿Y cuántos? ¿Pocos o muchos? Pocos son los que la encuentran. ¿Ven por qué Jesús yendo a la cruz se detiene y voltea y dice, momento señores, piénsenlo bien. ¿Quién es el dueño de todo? No, Luis, es que si tú y los demás pastores como tú se siguen poniendo así, las iglesias se van a vaciar. I'm sorry, yo no escribí la Biblia. Yo también soy esclavo. Es por gracia. Él nos da todo lo necesario. Pero tú tienes que estar dispuesta a aceptar su perspectiva. Ahora entienden por qué las iglesias que le prometen a la gente toda la riqueza, toda la salud y todo el poder, pues están llenas. ¿Quién es el amo en esa perspectiva? ¿El cristiano o Cristo? ¿Eh? Si tú nada más declarando, Dios hace todo lo que tú dices, ¿quién es el esclavo y quién es el amo bajo esa perspectiva? ¿Entiendes? Pero en otras perspectivas es, ¿estás dispuesto a darlo todo por mí? Con tal de tenerlo todo en el futuro. Sí, ok. Porque te puedo tomar la palabra, ¿eh? ¿Qué creen ustedes que es fácil ser misionero? Para empezar, a nosotros nos tocó 2 años sin salario. Ah, no tenía trabajo, no, trabajo tenía, lo que no tenía era salario. ¿Me entiendes? ¿Todos van a ser así? No. Entonces, ¿a quién le toca qué? Yo no sé. Jesús es el que decide eso. Él es el que decide cada cosa para sus siervos. ¿Me estoy dando a entender? Pero tú tienes que ser consciente. Dios es el dueño de todo. El Señor es dueño de todo lo que tenemos bajo nuestra posesión y manejo. En última instancia, nada es nuestro, todo es suyo. ¿Estés de acuerdo o no? Esa es la perspectiva bíblica. Al compararnos pues con un esclavo, Dios deja claro que Él es el dueño de todo y lo más importante es su voluntad y no la nuestra.
Veamos ahora el segundo tipo de personas con las que el Señor Jesús compara a los cristianos: mayordomos. Ahí estamos en Lucas, demos unas páginas adelante, Lucas 16. Otra parábola. Decía también, versículo 1, Lucas 16, 1. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando venga, cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto, escribe 50. ¿Verdad? Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura, escribe 80. Muy generoso. 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo, pues, puede servir a dos señores. Ya saben qué siervo, ¿verdad? ¿Qué es siervo? Y señor. Ningún siervo puede servir a dos amos. ¿Está claro? No se puede. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a quién. Un amo, Dios, y el otro, las riquezas. Pero hoy en día tenemos muchos cristianos que no están de acuerdo con Jesús, que se han autoconvencido y dejado convencer por falsos maestros de que sí pueden servir a dos señores. Porque quieren ser ricos a cualquier precio, a cualquier precio. El Señor Jesús compara en esta parábola a los creyentes ahora no solo con esclavos, pero también con mayordomos. Ahora la comparación nos lleva a otro nivel. Bueno, en la Biblia, a la luz de 1 Corintios 6, 19 y 20, las escrituras dicen que hasta nuestros propios cuerpos son de Él. Fuisteis comprados por precio, dice. Nuestros cuerpos, glorificad en vuestros cuerpos a Dios, porque fuimos comprados. Ni siquiera somos dueños de nuestro cuerpo ya. Entonces, en el ejemplo del mayordomo, el énfasis se pone en la responsabilidad del mayordomo. ¿Captaron eso? Los mayordomos, aunque disfruten lo que recibieron, saben que eso no les pertenece y al final van a dar cuenta de cómo lo manejan. El Señor Jesús espera de los cristianos un manejo fiel y productivo. Diga, fiel. ¿Leyeron? El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Fiel y segundo, productivo. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Un señor dio a uno 10, a otro 5 y a otro 1. ¿Se acuerdan? Y se fue y cuando regresa al que le dio 10, lo llama a cuentas y le dice: dame cuenta de tu mayordomía. Dice: aquí están tus 10 más otros 10 que gané. Llama al de 5, aquí están tus 5 más otros 5. Y llama al de 1 y le dice: tuve miedo, enterré tu talento, ahí está tu talento. Y el Señor Jesús le dice a ese siervo malvado y negligente: ¿no debías haber tomado mi talento y llevado a los banqueros para que me diera intereses? Intereses. Entonces Jesús no solamente espera que cuides lo que es suyo, espera que lo multipliques, que seas productivo.
¿Está claro? Ese es el principio detrás, la productividad. El manejo fiel es usar y administrar las posesiones de la manera adecuada para el propósito por el cual te fueron confiadas. El manejo fiel es contrario al manejo negligente o al manejo abusivo. Por otra parte, el manejo productivo de lo que recibieron consiste en usarlo de tal manera que el amo reciba ganancia multiplicada. El manejo productivo es contrario al cuidado pasivo, inactivo, al manejo descuidado y al manejo despilfarrado. La forma en que tú manejas tu cuerpo, tus bienes, tu tiempo y tu dinero demuestra si eres un mayordomo fiel y productivo o un mayordomo infiel y derrochador. Como tú administras lo que Dios te ha confiado, se va a demostrar si de veras temes a Cristo o lo menosprecias. Y yo también. Diezmar es la forma inicial de mostrar fidelidad en la administración de los recursos. Sería lo mínimo que un auténtico creyente debía de dar. Esto, una aplicación en cuanto a las finanzas. ¿Entienden? A mí no me preocupa cuánto des. Solo necesito que lo sepas. Porque un día te van a llamar a pedir cuentas. Tú puedes hacer con tu dinero lo que tú quieras, mientras creas que es tu dinero. Pero cuando tú entiendas que todo lo que tienes es de Él, no te vas a preocupar por el pastor, por el hermano. Tú solamente haces lo que debes hacer. Si los que reciben las finanzas las manejan mal, eso no es tu problema. ¿De quién es el problema? Ahora, no se preocupen, porque también la Biblia dice en 1 Corintios que se requiere de cualquier administrador ser hallado fiel, porque todos somos esclavos. ¿Me doy a entender? Pero hay más responsabilidad. Si disponemos de lo ajeno del Señor, mal, Él nos va a pedir cuenta no solo de lo que se nos confía a nosotros, sino de lo que es todavía doblemente suyo. Pero tú eres responsable de ser un fiel y productivo administrador. En el Antiguo Testamento hay algunos pasajes para animarnos a tener una perspectiva correcta con este asunto. En Proverbios 3, 9 y 10, escuchen esto. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. En un pueblo de agricultores donde las principales plantaciones eran uvas y trigo, la abundancia de ellos dependía proporcionalmente de su obediencia a ser generosos, de honrar a Dios con sus bienes. En Malaquías 3, 8 al 12, el Señor reprocha al pueblo de Israel, le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me está robando. Me explico. Bajo la ley de Moisés, no cumplir la ley era estar bajo maldición. ¿Está claro? Incluyendo la ley de los diezmos. Ahora que estamos en Cristo, dice Gálatas 3:10 que Cristo fue hecho maldición, cargando nuestra maldición. Así que ya podemos tener alivio los que no diezman. No hay maldición, que se le cargó a Cristo toda la maldición de la ley, ¿me entienden? Pero eso no abole el principio de la generosidad. Entonces, nada más porque Cristo murió en la cruz, ¿ya Dios no es el dueño de las cosas? Miren, Dios es el dueño del 100%. Y solo pide como una prueba de que no eres avaricioso, porque la avaricia es idolatría. Efesios 5:5 dice que en el reino de los cielos no van a entrar los avaros que son porque son idólatras. Y también en Colosenses 3, que la avaricia es idolatría. Como una prueba de que nosotros no somos ya idólatras como fuimos antes, Dios nos dice, solo presenta tu ofrenda. Antes pedía yo el diezmo, ahora vamos a dejarte a ti que tú decidas qué vas a dar. El pasaje sigue diciendo de Malaquías 3:10, traigan todo el diezmo al alfolí el recipiente, que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador. Eran un pueblo de agricultores.
trabajaban 4 meses para levantar el trigo y en una sola mañana llegaba la ola de langostas, o sea, de chapulines, insectos, y se comían todo eso. ¿Se imaginan qué frustrante era eso para ellos? Y se preguntaban, ¿por qué nos pasa esto? No conectaban ellos, no conectaban. ¿Por qué les salían las cosas mal? No veían conexión entre su obediencia a los principios de Dios y el resultado de su trabajo. Y finalmente, él dice, reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril. Dice el Señor de los ejércitos, todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Yo estaba trabajando aquí y no tenía salario y tenía una familia que mantener. Me prestaron una casa. Eso fue un milagro que todavía no tengo tiempo para contarles algún día. Pero tenía que pagar la luz, el agua, la basura, todo lo que pagamos aquí en Estados Unidos, las utilidades le llamamos aquí. Y no tenía ingresos. Y ya tenía yo que pagar el lunes todo eso. Entonces, pues yo hacía lo que decidí hacer, pedirle a Dios y no a la gente. Porque Él es nuestro sustentador, ¿no? Yo trabajaba para Él. Señor, suple mis necesidades. Ya habíamos empezado reuniones. Tuvimos la reunión el domingo. Éramos poquitos en ese tiempo. Adoramos. Se terminó, nos fuimos para la casa. A las 3 de la tarde suena mi teléfono y me llama una persona. ¿Es usted Luis Floriano? Sí, soy yo. Muy bien. Congelen la escena. Mes y medio antes, el Record de Stockton, el diario, el periódico de Stockton, buscando notas de cosas de la comunidad, conocieron a alguien que les contó que yo daba clases de inglés. Entonces esa persona le pasó mi teléfono y me llama una reportera del Stockton Record y me dice, ¿usted está dando clases de inglés gratis? Sí. ¿Puedo hacer una entrevista? Sí. Vino, me preguntó, le expliqué. ¿Puedo ir a sacar unas fotos? Sí. Sacó unas fotos de cuando estábamos dando las clases. Se fue. Dice, yo le aviso cuando publiquemos la nota. A mí se me olvidó, sinceramente. Más se me olvidó. Ya había pasado más de un mes de eso. De pronto, ese domingo a las 3 de la tarde suena mi teléfono y me dice, ¿es usted Luis Floriano? Sí. Necesito verlo inmediatamente. ¿Y usted quién es? Una señora. Yo vivo en Stockton, me dice. Pero no, necesito verlo usted. ¿Puedo verlo hoy? Sí. Dije, qué raro esto. Ahí en la iglesia nos vemos, en el estacionamiento. Va a ir mi esposa conmigo, yo no atiendo señora solo. No importa. Vamos a la hora acordada. Es más, sale a las 3 de la tarde, todavía me acuerdo. A la hora que empezamos a dar los servicios. Ahí en el estacionamiento estaba un carro blanco viejo. Se bajó una señora, no sé, mejor no digo la edad, no va a ser que me vea. Pastor Luis Floriano, sí, aquí estoy, ¿cómo le puedo servir? Y me cuenta esta historia, hermanos. Me dice, cuando yo era joven, tenía 19 años, yo iba a la iglesia. Y cuando yo iba a la iglesia, yo aprendí en la Biblia que debíamos de diezmar y de honrar al Señor. Pero yo me rebelé contra Dios y me casé con uno que no era cristiano y me fue de la patada. Todo lo que me advirtieron, eso me pasó. Tuve un miserable matrimonio de infierno hasta que no soporté más y me divorcié del hombre. Hace un año me separé y dije, voy a volver a la iglesia. Pero no he vuelto, me dice. Así que busqué trabajo porque por primera vez después de 20 años o no sé cuánto me dijo, tengo que mantenerme sola. Así que empecé a trabajar y desde el primer cheque que conseguí, he separado mis diezmos. Y tengo más de un año de separar mis diezmos. Y yo dije, ¿a quién se los doy? ¿A quién se los doy? ¿A quién se los doy? Dios, dime a quién se los doy. Me levanto ayer sábado, agarro el periódico, abro el periódico y ahí está la foto de usted dando clases de inglés y oigo esta voz que me dice, ahí está Andrea, dáselos a él. Entonces yo me asusto, ¿qué es eso? Yo volteo y digo, ¿qué pasó? Y yo me asusto y cierro eso. Entonces vuelvo a decir, y dáselos a él, vuelve a decir. Así que puse a mi hija todo el día a andar buscando. No era ahorita como tan fácil como Google, eso estoy contándoles casi hace 10 años de eso. Y al fin del día ella encontró que usted era el pastor de una iglesia en Tracy. Entonces estuvimos buscando y dijo, yo no puedo soportar un día más con este dinero ajeno. Ahí está, yo cumplí. Y sacó un
sacó un sobre, hermanos, lleno de billetes así y me lo recargó en el pecho. Ahí está, yo cumplí, dice ella. Le dije, no, espérese tantito. No, 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 esto es muy peligroso, es muy delicado. Le firmo lo que quiera, me dice. Yo no me los voy a llevar. ¿En serio? No, pues claro, dice yo, no, este dinero ajeno, dice, este dinero sagrado. Así, aquí me lo recargó, órale. Lilia estaba conmigo, ya sabe. Su nombre era Andrea. Dios usó a Andrea esa vez. Hermanos, yo no tengo tiempo para contarles cuántas veces Dios ha demostrado ser fiel. Tú decides si confías en Él o sigues confiando en ti mismo, ti misma. ¿Verdad que les gusta escuchar estas historias a ustedes? ¿O no? Pero hay algo mejor que escucharlas. ¿Saben qué es? Vivirlas. Eso es mejor. Pero eso están reservadas para los obedientes.